Y bueno amigos, todo listo para el primer video del día. Viene interesante. Vamos a ver unas cositas de un personaje de estos que llaman mucho la atención, dan mucha risa, pero sobre todo muchísima vergüenza ajena. Y que de quien, bueno, teníamos tiempo que no nos reíamos, pero esta vez pues yo creo que va a ser prácticamente inevitable por razones que van a conocer en breve. Les voy a pedir lo de siempre y es una sola cosita, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo totalmente juntos. Les voy a mostrar, por supuesto, algo de Lobito Carrasco, que ha hecho el ridículo como no podía ser de otro y como ya es muy habitual en él. Y también les voy a mostrar algo de nuestro amigo Gerard Romero, que me pareció sencillamente maravilloso. Lo de este tipejo es que es una de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Por razones generales, van a reírse. Les prometo que van a reírse bastante con este video. Y también para finalizar les voy a colocar algo de María Trizac, esta periodista que, bueno, tiene últimamente dándole palos a un montón de gente, pero de manera brillante, que no es lo mismo. Y va a ir relacionado con algo de Vinicius. Es una periodista como muy pocas que ha estado defendiendo a Vini. Hoy lo he vuelto a hacer y me ha parecido sencillamente muy chévere. Así que vamos a darle play para no enredarnos mucho con esta pequeña introducción. En primera instancia quiero que escuchemos esto, porque este sabio conocedor de fútbol nos suelta estas palabras. Luego piensas que el Atleti no merecía ganar. No, imposible, es que estoy eufórico. Si tú me hablas de fútbol, yo quiero morir así, yo quiero acabar así, yo quiero jugar así y perder así. Está el Atlético de Madrid pidiendo perdón. Siempre me identifiqué con la estética del fútbol, no con el resultado solo. Estaba eufórico por dentro y la pelota siempre la hemos respetado y yo moriré igual. A mí me gusta estar enamorado. Estoy enamorado de la pelota, de la estética del fútbol, pero estoy enamorado de la vida. Y si yo perdiese cualquier ilusión de las que tengo para venir al chiringuito, os podéis despedir de mí, porque yo sería el primero en deciros, ya no sumo. Hasta luego. ¡Bravo! 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 Sencillamente maravilloso, muchachos. Acabamos de escuchar que él prefiere mil veces el papel que desempeñó en este último partido Atleti-Barça, el que hizo el Barça, que bueno, jugó mejor, tampoco que fue una avalancha o una locura, porque cuando tú, por mucho que seas una avalancha, una absoluta locura, lo normal es que termines ganando, al menos que te enfrentes al Real Madrid, lo que le pasó al Liverpool. Pero acabamos de escuchar a este señor que él prefiere perder, pero prácticamente prefiere perder jugando de esta manera y no ganar ganando como ganó el Atleti de Madrid, que prácticamente dijo que estaba pidiendo perdón. Es que son sencillamente fantabulosos estos chicos. Vamos a ver otra cosita de este hombre que me pareció llamativo y que, bueno, este hombre que acaba de decir eso pretende que de alguna manera entendamos que utilice discursos como el que vamos a escuchar en breve. Que siempre ha ido de 17 años aquí Todo positivo. en vuelo, porque venía en vuelo y aquí, claro, eso era anómalo y sobre todo que era antinatural, porque claro, ves a Mbappé y siempre me he manifestado yo, por ejemplo, en la misma situación. Él, de los jugadores que hay en el campo, es el único que veo que no tiene techo. O sea, Vinicius desde luego ha ido progresando, que es la leche, pero me refiero que Mbappé está a otro nivel. O sea, Mbappé te puede hacer la facturación de 50 goles. Por eso es una situación. Me parece sencillamente maravilloso, de verdad, que acabamos de escuchar a este hombre que aseguraba hace un minuto que prefiere perder jugando mejor que el equipo rival que ganar, porque básicamente esto puede significar muchísimas cosas. Decir que el único que ve sobre el terreno de juego que no tiene techo es Mbappé y que Vinicius ha mejorado mucho. Que ha mejorado mucho, no ha mejorado mucho. Vinicius se convirtió luego de que intentaron ridiculizarlo, tú entre otros, diciéndole que dile a Vinicius que no la tire 100 metros por arriba de la portería. Este hombre se la ha sacado y ha dicho: soy el mejor del mundo, estoy aquí para quedarme y la voy a seguir rompiendo. Es que me parece de las cosas más increíbles que he visto en mi vida. Pero bueno, no me quiero realmente enredar mucho con esto, solamente entender que esto va muy en la línea con lo que en su momento Pedrerol le dijo a Vinicius, que iba a reventarlo en el programa y que no le iban a dar básicamente nada por sacar el video en el que él se sentía atacado por el tema racial que se presentó en su programa. Es que me parece increíble. Y que Mbappé es el único que puede marcar 50 goles, básicamente es lo que hemos escuchado. Eso está por verse. Si algo me ha demostrado Vinicius, para mí, hoy por hoy el mejor futbolista del mundo, 3 o 4 veces mejor futbolista que Kylian Mbappé, más decisivo, autónomo. Si algo nos ha demostrado es que
puede llegar un día sencillamente sacársela y marcar 50 goles. Además, esta temporada tengo la certeza de que puede marcar al menos unos 40 goles. Y ojo, porque también teniendo en cuenta que se ha estado perdiendo muchos partidos por lesión, algo que no era tan habitual en Vinicius y que bueno, es evidente que le está afectando a él y a varios de sus compañeros. Eso para tenerlo en cuenta. Vamos a poner el siguiente clip, que esto me pareció maravilloso. Esto sucede hace realmente poco, de Gerard Romero. Y bueno, muy en la línea, muchachos, de los cretinos que estaban celebrando la liga en octubre. Esto es maravilloso. El primer villancico del 2024 de forma oficial. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ahí vienen. Vamos. Venga. 3, 4. Emoal, mucho emoal. Por delante y por detrás, ras, ras, ras. Emoal, mucho emoal. En la capital, emoal. Hoy, ayer y hoy. Madridista, úntate. Si quieres recuperar, emoal en el ojal. Por delante y por detrás. Un poquito de dolor, emoal y se acabó. Ya está ahí, el Madrid ya está ahí. 4 puntos y el Barça ya está ahí. ¡Ey! Se acabó, se calmó, el tsunami ya pasó. La distancia volvió y emoal también. El Barça ganó, el Madrid perdió. El Athletic sumó, el Mallorca no le dio. El Barça recuperó, el Madrid se hundió. Mbappé no enchufó y en Madrid emoal por delante y por detrás. Un poquito de emoal siempre va bien en la capital. ¡Hey! Emoal, mucho emoal. Por delante y por detrás en la capital. Yo definitivamente no sé ni qué decirles, qué barbaridad. Tengo que reconocer que el video no lo había visto del todo, apenas había visto un par de segunditos y bueno, esto está bueno porque ya más o menos sabía por dónde iba, pero tengo que reconocer que me pareció, se lo juro que me ha dejado sin palabras este hombre. Qué manera de mostrar los problemas psicológicos que debes tener, además de que estaba totalmente fuera de tiempo, un desastre a nivel musical, me pareció terrorífico. Eso se llama terrorismo auditivo básicamente. Y bueno, ¿qué quieren que les diga? Hablando un poco de fútbol y no metiéndonos en el desastre que acabamos de escuchar, el fútbol tiene estas cosas, sobre todo cuando tratas de ridiculizar a un equipo que te ha dado de mamar durante una década completa, muchísimo tiempo, pero concretamente esta última década. Es que si algo debieron aprender, que da la sensación que no, es que el Real Madrid siempre vuelve. No puedes ir a matarle porque lo normal es que te termine ridiculizando, y como ha quedado evidenciado en este villancico absolutamente lamentable que nos acaba de regalar este señor. Lo de este tipo es increíble. Yo me imagino que llegará a la casa y la mujer ni siquiera le abrazará porque deberá sentir una vergüenza ajena como muy pocas veces. Pero bueno, no me quiero enredar mucho más. Es de locos, me dejó totalmente sin palabras. Cerramos con esto porque bueno, va muy en la línea, muchachos, de lo que veníamos escuchando en este programa. Y esta periodista no sé cuánto tiempo va a tardar en el chiringuito si sigue defendiendo de esta manera a Vinicius. Vamos a darle play. Lo pensamos en su momento. Yo sigo pensando que Mbappé es el mejor jugador del mundo, con independencia de que ahora no está siendo el mejor jugador del mundo, es una realidad. Y yo creo que Ancelotti lo tiene claro, que Mbappé es el mejor jugador del mundo. Lo que pasa es que mantener estos egos... Y me llama también la atención otra cosa, Josep. Cada vez que habla de Vinicius habla de la palabra humildad. Yo creo que le está pidiendo humildad, diciendo que es muy humilde. Por ahí no, por ahí diciendo no. que es muy humilde. No, Damián, por ahí no, porque nos conocemos ya. Y a Vinicius hay que pedirle humildad. María. Y perfil bajo, sí. ¿Tú no me conoces? Sí, pues a mí con un ratito ya me hace falta. No ya veo yo a ti, conozco lo que tengo que conocer de no veo yo a ti. No me hace falta mucho más, porque siempre estamos con el mismo discurso. En el fútbol, que es un deporte de villanos, yo no le voy a pedir a Vinicius que sea un santo, porque no lo es ninguno de los jugadores de vuestro equipo. Así que aquí lecciones las justas, porque estoy ya cansada de ese discurso. Lo que hace Ancelotti es proteger como un padre y repartir amor, porque Ancelotti, que es entrenador del Madrid, no puede salir aquí a decir no, es mejor Mbappé o es mejor Vinicius, porque si no lo mataríamos, lo sabemos, Josep, diríamos... Está desprotegiendo a Mbappé, está desprotegiendo a Vinicius. La diferencia entre Mbappé y Vinicius es que Mbappé está en un momento de debilidad y Vinicius está triunfando. Y ya está, y por eso él sale y reparte juego.
Yo creo que el Atleti tiene más héroes que villanos. El Atleti tiene más héroes que villanos. Bueno, sencillamente maravilloso. María Trizac, creo que se llama esta periodista. Ella trabaja me parece que en radio esta noche, si no estoy equivocado. Colabora en El Chiringuito y repito, no es la primera vez que reaccionamos a algo de esta mujer, de esta periodista, porque me parece brillante y es una realidad. Mira que Damián, después de haber sido ridiculizado, trata sobre el final de decir, yo creo que en el Atleti hay más villanos que no sé qué. Es que me parece sencillamente de pena y es una realidad. Este discurso es el que nosotros tenemos que adaptar. Por cierto, por allí, hablando un poquito de las sanciones que ha tenido Vinicius, la cantidad de partidos que se ha perdido por la acumulación de las tarjetas amarillas, yo creo que es un discurso que nosotros debemos adoptar como propio del madridismo y es decir, aquí a Vinicius se le ha penalizado, se le ha matado por cosas que a otras personas se les ha aplaudido. No hace falta sino ver. Si quieren, búsquenme en Twitter, que por aquí arriba les va a aparecer mi cuenta de Twitter en algún momento. No retrasen el video, que ahí va a aparecer. Y van a ver un video que yo retuiteé hace unos días en el que salían, ahí está exactamente, en el que salía Luis Suárez, salía Messi, salía Neymar, todos con actitudes absolutamente cuestionables, muchas de ellas de las cuales han matado a Vinicius y que en su momento le aplaudieron a Messi, a Neymar y a Luis Suárez diciendo que tenían muchísimo carácter. Pero bueno, no me voy a calentar, enredar mucho más. Sí me gustaría saber sus opiniones en los comentarios, me lo dejan allá debajito. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, chao.